Dominicana y el mundo, soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, mis compañeros de Insight, o sea, de cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá, que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, dije que iba a esperar ayer al anuncio formal por parte del presidente de la República, Luis Abinader, de lo que es la modificación constitucional. Y ciertamente debo establecer con toda la propiedad del mundo que este es un hecho sin precedentes, lo que hace a Luis Abinader un presidente sin precedentes y que tiene razón en cuanto a la modificación de la Constitución en varios aspectos. A través de un mecanismo muy novedoso, el presidente Abinader, en una encuesta del canal de WhatsApp, habla de 4 puntos fundamentales: unificación de elecciones, reducción cantidad de diputados y la modificación de los límites de los periodos presidenciales y el Ministerio Público Independiente apartidista. La pregunta sería, ¿procede la modificación constitucional? Yo creo que cada elemento evacuado por cualquier mecanismo del ser humano es perfectible, por tanto siempre es procedente una modificación para mejorar. Ahora, la pregunta sería, ¿procede la modificación constitucional para los objetos que está planteando el presidente Abinader? Y yo creo que en gran parte sí. Como es un tema muy complejo que toca y aborda derechos fundamentales de norma de comportamiento social colectivo, voy a tratarlo por capítulos. Y el capítulo de hoy va a la reelección presidencial. Y siento que Luis Abinader tiene toda la razón. Hay que blindar la Constitución contra la reelección. Y vamos a ver esto, miren. Candados a la reelección. La historia contemporánea de República Dominicana ha planteado, incluso desde la fundación misma de nuestro Estado, lo que es una modificación permanente a nuestra Carta Sustantivo Magna en virtud de las apetencias de poder o del tema de la reelección en la preservación de actores políticos que no entienden cuándo las cosas deben terminar. Si hacemos una cronología rápida, somera, en el siglo XIX, por ejemplo, en donde empieza a operar nuestra primera constitución en 1844, el presidente, la primera constitución, era elegido cada 4 años y no podía tener una reelección consecutiva, estableciendo en el artículo 206 que ese primer presidente iba a tener 2 periodos consecutivos de 4 años. Posteriormente a esto, vino el gobierno restaurador, la constitución de Báez con el Congreso unicameral, la constitución del 76 con Ignacio María González, donde se rebajó el periodo presidencial de 4 a 2 años, y la del 78 nuevamente de Ignacio María González, donde el periodo presidencial se rebajó a 1 año. Ahora bien, en el siglo XX, la constitución que empezó a operar fue la de Mon Cáceres de 1908, donde el periodo presidencial fue de 6 años y se abolió el cargo de vicepresidente. Como sabemos, 1624 estuvo la intervención norteamericana y Horacio Vázquez, que es el primer presidente electo posterior a la desocupación, pues juramenta sobre la Constitución del 6, que no estaba todavía promulgada la del 24. ¿Qué establecía la del 24? Que eran periodos de 4 años con no reelección presidencial, consignado en su artículo 44 específicamente. Horacio Vázquez, en esa ambición, pues hace una interpretación y dice, no, pero es que yo fui juramentado por la Constitución de Mon, y entonces esas eran 6, y se extendió 2 años, llegando al 28, lo que trajo como consecuencia a Trujillo. Trujillo, del 30 al 61, modificó la Constitución 7 veces, siendo lo más significativo el 42, el voto a la mujer, cambio de nombre Ciudad Trujillo y supresión del cargo vicepresidencial. Del 62 al 94, la constitución más avanzada que se ha establecido, que es la del profesor Juan Bosch de 1963, solamente tuvo vigencia de 4 meses. Y allí había, anoten esto, la prohibición de la reelección consecutiva, pero podía volver con un periodo por el medio. Subrayen eso. La constitución de Balaguer, que es la del 66, abría la reelección totalmente y consignaba los símbolos patrios. La del 94, con la crisis por el Pacto de la Democracia, trajo el 50+1 y la prohibición de la reelección consecutiva. Es decir, en la negociación que hizo Peña Gómez, prohibió reelección consecutiva, no definitiva. Ok, en el siglo XXI, en 1999, Leonel Fernández fue tentado a modificar, pero no modificó. La Constitución del 2002, en la modificación del artículo 49, que establecía el jamás, pues entonces Hipólito lo introdujo para reelegirse y dar sentido de garantías a la negociación política, sobre todo interna.
La constitución del 2010, que fue la constitución del pacto de las corbatas azules, donde jodieron a Miguel Vargas, pues ¿qué hicieron? El tema del objeto era quitar el Hamas porque estaban inhabilitados tanto Leonel como Hipólito, y con esto le quitaron, sustituyendo el artículo 49 por el 124. En la del 2015, Danilo no podía reelegirse consecutivamente. Entonces, ¿qué hace? Introduce la reelección consecutiva otra vez, y para que le crean, mete el Hamas de nuevo. En esa dirección, su ambición lo jubiló. La pregunta sería: ¿procede la modificación constitucional en este momento planteada por el presidente Luis Abinader para poner candados a la reelección? Yo creo que sí procede y es necesaria y pertinente. ¿Por qué se lo digo? Bueno, porque en principio el presidente Abinader está enarbolando un criterio de no caudillismo y fomentar la renovación política. A nivel constitucional, al día de hoy, el presidente Abinader está impedido. Pero está impedido cualquiera que pueda alcanzar el suelo presidencial en 2 oportunidades. La argumentación contraria es: pero ven acá, pero si el presidente Abinader está impedido y lo dice la Constitución y ya tiene cantado, ¿pero y por qué hay que poner el cantado? Es muy simple, señoras, señores. Porque prácticamente cualquiera puede modificar la Constitución. Y en efecto, el mismo Luis la va a modificar. Fíjense lo siguiente: los 3 partidos que han gobernado República Dominicana en el siglo XXI, los 3, teniendo el Ejecutivo, han tenido el control total del Poder Legislativo. Y los 3 se han embarcado en modificaciones constitucionales. Evidentemente, cualquiera que alcance la mayoría que ha alcanzado el PRM ahora o el PLD de ayer puede modificar la Constitución. Entonces, Luis Abinader tiene razón cuando dice que hay que blindar la Constitución de la reelección. Entonces, ¿cómo sería este mecanismo? Según yo lo veo desde la perspectiva jurídica, es estableciendo o ratificando el nunca jamás, pero como cláusula pétrea. Esta modificación constitucional establece que en el título 14 de las reformas constitucionales, cuando se habla de las cláusulas pétreas, son de las cosas donde no se puede legislar o modificar la Constitución, salvo vía un referendo aprobatorio. Estamos hablando que el 268 habla de las formas de gobierno, del tema que tiene que ser civil, republicano, democrático y representativo. Allí pudiera establecerse un párrafo o tal vez incluir que también la duración y forma de elección y el nunca jamás a nivel presidencial pudiera ser de manera pétrea. Entonces, ya el referendo aprobatorio lo verificaremos después. ¿Cuál es la reflexión de esto? Miren, la modificación de la Constitución que está planteando el presidente Abinader merece todo nuestro respaldo y apoyo. ¿Por qué lo digo? Porque en términos coyunturales es una modificación constitucional en donde todos los presidentes que han estado en el siglo XXI han modificado, salvo que esta sería la primera modificación de la Constitución que no se daría por origen o restitución estatal, como se dio con la intervención tanto del 65 con el tema igual del 16 al 24. No sería por la conclusión de una dictadura como se dio en el caso de la conclusión de Ulises Ceró o cuando la conclusión del mandato o dictadura de Trujillo. No se da en medio de una crisis electoral como en 1994, o no se da para establecer la habilitación presidencial o el continuismo de reelección como fue en los otros casos que establecí. En términos individuales, esta circunstancia de esta Constitución signa a Luis Abinader como un presidente sin precedentes. ¿Por qué? Porque es el primer político que no tiene ambición de vigencia desmesurada y perpetua. Bosch y Peña nunca renunciaron a tener vigencia, porque tanto los dos nunca aprobaron lo que fue la prohibición total de la reelección, sino consecutiva. Tanto fue en la Constitución del 63 como en la Constitución con Peña negociada en el 94. Entonces, Abinader que está planteando 2 periodos y ya. Luis Abinader es el primer presidente que no legisla para mantenerse en el poder. No busca participar en el periodo siguiente. Hipólito lo hizo y Danilo lo hizo también. Hipólito en la Constitución del 2002 y Danilo en la del 2015. Luis Abinader ha establecido con seguridad pétrea que no va para el 2028. Y finalmente, Luis Abinader es el primer presidente que no busca habilitarse. Él no pretende rehabilitarse y preservarse para volver después. Hipólito y Leonel sí lo hicieron. Porque Hipólito y Leonel en la Constitución del 2010, donde jodieron a Miguel Vargas,
se habilitaron para después. Luis Abinader, con una entereza y una solvencia moral sin cuestionamientos, ha establecido en esta reforma constitucional que él ratifique el jamás. Y eso no tiene precedentes. Por eso es el presidente que mayor contribución ha hecho el sistema democrático dominicano, lo que implica que Luis Abinader es un precedente y un presidente sin precedentes, donde tiene razón y hay que blindar la Constitución contra la reelección. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.